computadora. Ok, muy bien. Gracias, licenciado Axel. A usted, buenas Solo noches. disculpe, fíjese que tengo problema con mi escritorio porque comparto la... Ah, permítame. Aquí está. Ok. Y aquí estoy. Bueno, entonces ya tenemos en pantalla, por favor, la presentación. Si fueran tan amables de Pero no se escucha, con ¿eh? un hola para estar segura que estemos todos ya en sintonía, por favor. Buenas noches. Licenciado Buenas López, noches, gracias. doctora. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches, mucho gusto. Bueno, entonces yo les agradezco la participación. Veo que ya están 32 personas unidas a la videoconferencia, así que entonces, de nuevo, un gusto de conocerles. Esta es la primera sesión del curso Marco Jurídico de la Estructura y Funcionamiento del Estado y de la Administración Pública de Guatemala. Solo voy a verificar porque creo que en el chat tengo algunos mensajes. Sí, el licenciado López menciona que está fallando su internet. No. Tal vez si fueran tan amables, lo único que sí les voy a pedir es que el micrófono de su computadora lo tengamos apagado y únicamente lo encendamos cuando ustedes necesiten hacer una participación en el curso, por favor. Muy bien. Entonces, como les comentaba, pues esta es la primera sesión del curso Marco Jurídico de la Estructura y Funcionamiento del Estado y de la Administración Pública de Guatemala. Y el objetivo esencial durante esta primera sesión del curso es que podamos conversar sobre algunos conceptos que no son propios, digamos, dentro de nuestro quehacer de la administración propia, de la administración pública, que también pues vamos a necesitar para el desarrollo del curso, para entender un poco más de forma compenetrada cada uno de los temas que vamos a interactuar, pero especialmente porque son términos que utilizamos en la cotidianidad y a veces pues nos falta ese sustento de esa significancia de cada uno de estos conceptos de los que pues hacemos uso constantemente. En ese sentido, pues entonces vamos a dar inicio un poco dialogando acerca de ese concepto de Estado y de esos elementos que conforman ese concepto, esos elementos esenciales. Y aquí también pues quiero llamar su atención porque existen algunas diferencias en cuanto nosotros podamos citar determinado autor. Recordemos que en la doctrina pues vamos a encontrar diferentes autores, diferentes corrientes teóricas y esto pues también nos puede dar una diferenciación en cuanto a algunas diferenciaciones que encontremos respecto de esos elementos que conforman ese concepto de Estado y de algunos otros que vamos a estar utilizando. Acá, digamos, lo importante es, dentro de todo ese cúmulo de conocimiento que nosotros podemos ir investigando, leyendo o adquiriendo a través de diferentes fuentes, lo importante es acá, pues, sacar, digamos, ese común de todas esas corrientes teóricas y poder llegar a determinar ese concepto sustentado en esas diferencias que podemos encontrar de acuerdo a los diferentes autores. Pero lo importante es que lleguemos a esa confluencia en común de determinados elementos. Como les digo, esto es válido para cualquiera de los términos que nosotros podamos utilizar en el transcurso del curso y creo que es válido también para las diferentes ciencias o áreas que nosotros podamos pues investigar, ¿verdad? Esta diferencia de autores, pero lo importante y de elementos o de a veces términos, pero lo importante es llegar a ese consenso. Bueno, entonces de esa cuenta, pues yo les organicé acá unas diapositivas con lo que creo que es el resumen de estos conceptos de la primera unidad. Y como les mencionaba, pues parece fácil, parece sencillo. Por ejemplo, este concepto de Estado, que es el que con la mayoría pues lo utilizamos en nuestro quehacer de la administración pública, pero ya adentrarnos en su significancia, pues a veces vamos redescubriendo algunos aspectos. Por ejemplo, pues mencionamos acá en la gráfica este
sencillo significado que nos aparece en la mayoría de diccionarios y textos, donde nos menciona que ese Estado pues va a ser ese conjunto de personas o esa sociedad humana que está asentada de manera permanente en un territorio, ¿verdad? Ese territorio que le pertenece y sujeta a un poder soberano, que crea, define y aplica un orden jurídico que estructura esa sociedad estatal para obtener un bien público, ¿verdad? Pues aquí es atemporal de sus componentes. Aquí error temporal, porque en realidad ese bien común es atemporal. Siempre el Estado lo espera, ¿verdad? Ese como resultado u objetivo final. Pero vemos dentro de esta definición, dentro de este sustento sobre este concepto de Estado, varios elementos. Por ejemplo, vemos ese concepto de sociedad humana que les mencionaba, ese conjunto de población. El territorio, por ejemplo, el poder, soberanía, es otro de los elementos que se menciona. Y acá vemos ese aspecto que también enlaza ese concepto de Estado, que es ese orden jurídico, y lo importante acá, el concepto de estructura. Y este concepto de estructura, pues también nos enlaza con esa nominación del curso, ¿verdad? Porque hablábamos acá, este curso pues nos señala que es el marco jurídico de la estructura y funcionamiento del Estado y de la administración pública. Entonces, acá pues quisiera comentarles, a mí me gusta mucho trabajar con el concepto de sistema. Entonces, voy a referirme a un concepto de sistema y espero que podamos todos tener esa visión cuando estemos también hablando asimismo de cada uno de esos elementos del Estado y el Estado en sí mismo como un sistema. Y pues esto lo podemos ver nosotros reflejado. Aquí tengo una gráfica que también se las compartía en el chat, donde vemos como podríamos decir, conjunto de elementos, acá todos enlazados, y específicamente esto es lo que quiero dejarles el día de hoy, ¿verdad? Conocer ese concepto de Estado como un sistema del cual pues sus elementos también pueden subdividirse en nuevos subsistemas, ¿verdad? Y aquí entonces integrar, ¿verdad? Esos elementos que nos hablaba ese concepto del Estado, principalmente enfocándonos en esos aspectos esenciales que nos mencionaba la definición: territorio, poder y población. Aquí pues hago alusión, nos hacía referencia a una estructura y también nos hacía referencia a un régimen jurídico. Pero ¿cómo se vincula este concepto de estructura y este concepto de régimen jurídico? Bueno, como vemos en la gráfica, acá pues tenemos el elemento territorio, tenemos el elemento población y tenemos el elemento poder. Si vemos hacia arriba, pues ese elemento territorio lo tengo subdividido en también otras subsistemas, como les mencionaba, ahí podemos observar que dice unitario y federado. Esto pues responde también a esa diferenciación en cuanto a las formas en que pueden organizarse los estados actualmente. Estos estados pues los podemos nosotros observar conformados como unitario, es decir, un solo poder sobre ese espacio particular territorial, y el otro sería esta forma federada, que es cuando se unen varios estados y que entonces están sujetos a un poder federal, pero cada uno de esos territorios no pierde esa autoridad o ese gobierno, esa dirección en cada uno de sus territorios, es decir, están sujetos a un poder federal y a un poder local. Pero entonces acá tendríamos esas dos diferenciaciones, de las cuales podríamos, como les menciono, pues tener otros dos subsistemas. También asimismo, en el ámbito de población, que digamos, es uno de los requisitos esenciales para poder tener ese concepto de Estado, pues la población acá yo la tengo subdividida, por ejemplo, en aspectos meramente de rasgos de la población, y en este caso específico, divididos por el rango etario, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, nosotros en Guatemala sabemos que la mayoría de edad pues se adquiere a los 18 años, y entonces tenemos un grupo poblacional que podríamos denominar mayores de edad, un grupo que podemos denominar minoría de edad, pero acá dentro de este factor de la población y dividido sobre estos grupos etarios, es importante mencionar que dentro de esa población que cumple esa mayoría de edad, es decir, llega a ese requisito legal,
de cumplir 18 años, pues también entonces tenemos el concepto de ciudadanía, ¿verdad? Entonces, se es ciudadano cuando una persona que habita, es decir, es una pobladora de un territorio determinado, adquiere esa edad que establece la norma suprema, que es la Constitución, como esa característica de ciudadanía. Y aquí es importante mencionarlo porque luego pues vamos a hacer una relación respecto de esa calidad de ciudadano y la relación que tiene con la estructura, tanto política como administrativa, de ese sistema que nosotros denominamos Estado. Por otro lado, el otro elemento, el que nosotros observamos en esta descripción, esa significancia de Estado, pues vemos el elemento poder. Y aquí pues también llamar su atención, como les mencionaba, este elemento poder lo podemos ver subdividido en varios sistemas. Y aquí era, digamos, lo importante también de mencionar ese aspecto del sistema jurídico. ¿Por qué? Algunos autores ustedes van a notar que tienen uno de esos elementos que fundan el Estado, precisamente el régimen jurídico. A mí me gusta mostrarles estos tres elementos principales que conforman el concepto de Estado y señalar este concepto de régimen jurídico como una resultante específicamente de ese elemento poder. ¿Por qué? Porque este concepto de norma o este concepto de derecho, pues lógicamente va a emanar de ese poder ordenado, es decir, esa soberanía de esa población que habita en ese territorio determinado. En ese sentido, pues entonces tenemos un concepto de norma y un concepto de ley que nos va a relacionar siempre con ese aspecto de emanar de autoridad competente. En este sentido, entonces ese régimen jurídico, si tenemos un elemento poder, tiene que provenir o emanar de ese elemento para considerarse precisamente entonces ese elemento integrador en la sociedad. Entonces el régimen jurídico, como les mencionaba, deviene precisamente de ese orden o poder como elemento dentro de esos tres conceptos principales que conforman ese significado de Estado. Bueno, acá pues yo tengo también algunas otras subsistemas que les menciono, que a mí me gusta pues mucho trabajar con ese concepto, ir como viendo ese concepto de manera general y poder ir extrayendo, ¿verdad?, algunos elementos ya particulares y poder ir atacando cada uno de estos subsistemas ya enfocándolo de manera específica. Pero por favor, quisiera, si alguien quisiera por favor aportarnos o pues dar esta bienvenida a esta clase inicial, pues que se sientan en la confianza para pues poder empezar también a ser un poco participativa esta sesión del día de hoy. Doctora, yo quería consultarle, si cuando hablamos de territorio estamos hablando, por ejemplo, en el ámbito de unitario, estaríamos hablando, por ejemplo, Guatemala, y en el ámbito federado estaríamos hablando de Estados Unidos. Un ejemplo, no sé si estoy en lo correcto. Sí, específicamente Guatemala es un estado unitario, ¿verdad? Como usted menciona, los ejemplos del estado federado podría ser excelente la mención que usted realiza sobre los Estados Unidos de Norteamérica. También México, que es nuestro vecino, también es un estado federado. Guatemala, de hecho, también formó parte de la federación como anexión a la Federación Mexicana, pero también formó parte de la federación que se denominó centroamericana, ¿verdad? La Federación de Estados Centroamericanos. Asimismo, por el ámbito, digamos, del sur, también ahí podemos tener ejemplos de estados federados, como por ejemplo Argentina, Brasil, ¿verdad?, que nos podrían pues también dar cuenta de este ordenamiento. Aquí lo principal es entender, digamos, esa es una forma en que los estados pueden agruparse, la federación. Y anteriormente, estas federaciones o conjuntos de estados unitarios también podían conformarse a sí mismos en confederaciones, es decir, teníamos agrupaciones de federaciones que conformaban esta denominación de confederación. Pero en nuestro sistema, Guatemala se conforma como un estado unitario. También aquí lo importante es mencionar un poco
sobre este elemento poder. Aquí, cuando hablamos de esa forma de Estado en este ámbito eminentemente territorial, pues hablamos de unitario y federado, pero también, por otro lado, hacer esa alusión respecto del elemento poder. Y cuando hablamos de ese elemento poder, que esto pues todos en común creo que nos es propio conocer, ese poder que hoy por hoy decimos que radica en el pueblo. Es que decimos actualmente los estados pues son soberanos porque el poder radica en la mayoría de la población, y esa mayoría pues somos todos los que conformamos este grupo poblacional. Y entonces hablamos de ese elemento poder como soberanía, y también de ese elemento poder específicamente podemos hablar de la organización o estructura política del Estado, que aquí solo es como para hacerles alusión. Tenemos las formas de Estado que les mencionaba, dependen de ese aspecto territorial, unitario y federado, ¿verdad? Único cuando es solo un Estado, federado cuando son varios los que se asocian. Pero cuando hablamos de ese elemento poder, entonces hablamos entonces del sistema de gobierno, ¿verdad? Y ese sistema de gobierno pues tiene otras características. Entonces, hoy por hoy los estados modernos pues se caracterizan por estar conformados o estructurados en un modelo republicano, ¿verdad? Esa es una de las características de los estados modernos, esa forma como el poder se organiza o estructura. Y dicho sea de paso, pues también es importante mencionarlo porque esto dentro del contexto del curso aborda ese marco jurídico y esa estructura del Estado. Entonces, por un lado, esa estructura a nivel territorio, Guatemala es un territorio unitario, pero hablando de esa estructura a nivel político que tiene que ver con ese poder que deviene de ese grupo social que es el poder, entonces actualmente los estados modernos adquieren esa estructura de república. Guatemala entonces es un estado como tal, como lo establece nuestro artículo 140 constitucional, es un estado republicano, democrático y representativo. Esa estructura del poder que deviene de esta organización republicana, pues no es más o no nos alude más a que ese poder se divide en 3 organismos de Estado, y estos son legislativo, judicial y ejecutivo. Y ese concepto de república también nos alude a una forma de participación democrática, que es otra de las características que tiene este sistema de gobierno guatemalteco, y que de hecho vamos a decir que esta forma en que se estructura políticamente el Estado de Guatemala es esa estructura primigenia. El Estado entonces como conjunto, como entidad social, es eminentemente social y política, ¿verdad? Eminentemente social porque está conformada por personas, y eminentemente política porque lógicamente se tienen que tomar decisiones para la mayoría. Y entonces en ese sentido esa estructura primigenia del Estado se basa en la forma como se organiza el poder. Y menciono de nuevo, esa forma como se organiza el poder en los estados modernos es republicana, y Guatemala pues adopta esa forma moderna y además adquiere esas otras características de la democracia y la representatividad. Por favor, ¿teníamos alguna consulta o participación? Es que por ahí escucho que alguien quiere... Por favor. Por favor. Entonces, acá, como les mencionaba aquí, lo importante es como ir ligando, digamos, varios de los conceptos centrales en el curso. Esta primera sesión, pues, la idea que tengo es poder ir como que ahondando un poco en cada uno de los conceptos que van a servir de base para entender esta configuración de ese marco jurídico, de esa estructura, ¿verdad?, política, que es esa estructura del Estado, de este aspecto de organización del gobierno, y por otro lado, esa estructura administrativa que lógicamente deviene de esa organización primigenia que es esa estructura política. Entonces, acá, pues tal vez como para poder llamar su atención y participación,
que alguien pues pudiera compartirnos el concepto de gobierno. Si hablamos que el concepto de Estado, ¿verdad?, es esa entidad sociopolítica que está constituida específicamente por 3 elementos: población, territorio y poder, y mencionábamos, ¿verdad?, que esa forma en que se estructura el Estado, que lo vemos observado desde un aspecto territorial, como un Estado unitario o como un Estado federado. Guatemala decimos es unitario, y vemos el elemento poder y decimos ese elemento poder como forma de organización del poder público. Guatemala pues adquiere esa forma en que actualmente se estructuran los estados modernos, que es república. Entonces, ¿cuál es el concepto de gobierno? ¿Verdad? Por favor, si alguien quisiera apoyarnos. Licenciado Byron Rafael o licenciado Podríamos Francisco. decir que es el conjunto de personas y organismos que gobiernan o dirigen una división político-administrativa. Excelente. No sé si estaría bien ahí. Sí, entonces, excelente. Aquí lo que pretendo entonces es llamar su atención, ¿verdad? El Estado necesita una estructura o un ordenamiento, ¿verdad? Ese orden pues lo logra principalmente, ¿verdad?, aquí a través de ese poder o de esas decisiones que emanan de ese grupo social, que son la mayoría. Para poder organizarse ese grupo social, entonces necesita buscar una forma de administración, es decir, necesita que buscar esa forma de dirigencia para conseguir ese objetivo común de todas las personas que habitan en ese territorio determinado, que es precisamente el bien común, valga la redundancia. Entonces, aquí es, digamos, donde inicia, digamos, esa forma o estructura política del Estado. Política, ¿por qué? Porque es una decisión que va a beneficiar a la mayoría, ¿verdad? Entonces, hablamos de que esa organización necesita de esa estructura, es decir, ese ámbito político que actualmente, pues, ahora se divide en ese sistema republicano o tripartito de poder, que lo ven en la gráfica en la parte de abajo, que es esa división de los 3 poderes: judicial, ejecutivo y legislativo. Y lógicamente, entonces, necesita este orden primigenio de esa organización política del Estado, necesita de personas que, lógicamente, ejerzan esas funciones, esas competencias que se les brindan para lograr a ese objetivo, como decía Eli, que ese conjunto de personas, pero además necesita, forzosamente necesita de instituciones a través de las cuales se pueda ejercer esa dirección que se va a brindar a través de ese conjunto de personas. Entonces, acá este concepto de gobierno, entonces, nos amplía no solo este ámbito de este conocimiento sobre esa estructura política del Estado, sino además nos amplía en el entendido de que para poder ejercer ese gobierno se necesita no solo de personas, sino de instituciones a través de las cuales se pueda administrar y gestionar lo público. Entonces, por eso les mencionaba este ordenamiento o estructura primigenia del Estado a través de su sistema de gobierno, esos 3 organismos de Estado, pero de ahí deviene otra organización o estructura, que es la estructura administrativa, y ese concepto de administración pública, que lo podemos enfocar también desde 3 perspectivas. Una de ellas es precisamente como conjunto de instituciones a través de las cuales se va a gestionar lo público. Y lógicamente, pues, estas instituciones a través de las cuales se va a gestionar lo público necesitan del recurso humano. Ese recurso humano que conocemos entonces con el nombre de funcionarios y empleados públicos. Bueno, no sé si hasta aquí alguien quisiera hacer alguna pregunta o hacer algún comentario, por favor. Como vemos en la gráfica, solo para terminar de desarrollar este aspecto, pues aquí les hacía referencia sobre a este elemento poder, que básicamente es en el que podemos, digamos, como ahondar mayormente en estos subsistemas que no son, pues, propios dentro de este
bagaje de la administración pública. Importante entonces, les mencionaba esta forma en que se organiza actualmente los estados modernos, este régimen republicano en 3 organismos de estado, pero que básicamente dependen de esa normativa jurídica en la cual pues esas voluntades que emanan de ese grupo social pues plasmen estas condiciones sobre las cuales pues desean que se lleve a cabo esa administración y esa participación de los administrados. Esto pues lo vemos representado a través de esa normativa máxima que conocemos con el nombre de Constitución Política de la República. Y aquí la importancia entonces de ese otro elemento, de ese aspecto que mencionaba, ese significado de Estado, que es el régimen jurídico. Y les hacía la relación. ¿Por qué no lo colocaba yo dentro de ese, digamos, ordenamiento de esos elementos principales del Estado? Pues precisamente porque ese régimen jurídico deviene precisamente de esa organización, de ese grupo social que habita en ese territorio determinado, y esa organización pues es lo que se denomina poder. Y cuando ese poder está organizado, pues entonces crea esa normativa básica o superior que denominamos Constitución, de la cual pues provienen esas competencias primigenias para cada uno de esos organismos en los cuales se subdivide este régimen republicano, y una de ellas es precisamente las que se da a este organismo legislativo que va a tener esa competencia y capacidad de crear entonces un complemento normativo jurídico que se va a aplicar en ese conjunto poblacional específico. De esa cuenta, por eso es que yo ubico como elementos básicos estos 3 elementos, y lógicamente este régimen jurídico emanado de este poder o soberanía a la que hacía alusión. Pero también acá en la gráfica pues hago alusión a ese sistema de gobierno, como habíamos mencionado, y con el apoyo del LIC, pues habíamos llegado a esa conclusión de que ese sistema de gobierno pues entonces va a ser esa forma en que ese conjunto de población pues va a llegar, ¿verdad?, a esa conciliación, a esa suma de voluntades, como, vamos a decirlo así, como una forma o como un acuerdo en que desean en que se lleve a cabo esa administración hacia el grupo social. Entonces, ese sistema de gobierno, la Constitución les mencionaba, actualmente pues el artículo 140 menciona que somos un Estado republicano, democrático y representativo. Este aspecto democrático pues también lo vemos como esa forma en que los administrados pues participan en esa forma de delegación del poder. Y en este caso, aquí nuestro sistema, aunque es democrático, aquí sí quiero hacerles también una observación específica. El concepto democrático alude a esa participación de la mayoría, es decir, la mayoría que conforman esa población va a participar en la toma de decisión. Pero no obstante, nosotros nos damos cuenta que nuestro sistema, si bien es cierto, nosotros tenemos cierta participación en estas decisiones políticas, no participamos en todas las decisiones políticas. Entonces, a esto se refiere ese otro concepto que es el que termina de configurar el sistema de gobierno guatemalteco, y es la representatividad. Entonces, en ese sentido, es decir, nosotros tenemos un sistema democrático, sí, un sistema democrático, es decir, participa la mayoría, pero para la elección de sus representantes, y no todos los representantes, porque aquí, por ejemplo, pues vamos a participar cuando elegimos a nuestros representantes al organismo ejecutivo, al organismo legislativo y a los representantes de los gobiernos locales que constituyen cada uno de los territorios municipales y este régimen municipal, a los representantes de ese consejo municipal. Pero hay otras decisiones políticas que nosotros delegamos en ese momento en que vamos a otorgar
nuestro voto y otorgamos esa representatividad. Es decir, este aspecto de representatividad lo que alude es a esa participación o toma de participación por alguien más. Es decir, nosotros delegamos nuestra representación a estos representantes que nosotros elegimos de manera democrática. Por ejemplo, en Guatemala, nosotros no vamos directamente a las urnas para elegir a nuestros representantes al organismo judicial, por ejemplo. Si alguien quisiera comentar algo. Yo digo que es el perrito de Ernesto que está ladrando. No, por favor. Están echando la culpa a mi chico. Bueno, doctora, entonces, sí, por favor. de acuerdo con lo que usted comentó, yo entendería que en específico nuestro gobierno de Guatemala es democrático, más no representativo, porque le falta representatividad en el sentido de que de alguna manera no decidimos en todo, ¿verdad? No obstante que sí participamos en los sufragios, pero en la toma de decisiones, nuestro país en sí no es que nos consulten todo, ¿verdad? Sino que hay circunstancias donde ya no participamos al 100%. No sé si por ahí va la explicación. Disculpe, doctora. Sí, miren, específicamente lo que llamaba su atención es que aunque nosotros, nuestra Constitución diga que nuestro sistema de gobierno es democrático, aquí tenemos que entender que la democracia tiene un límite. ¿Por qué? Porque otra de las características que tiene nuestro sistema de gobierno es que es representativo. Cuando hablamos de representatividad o representación, lo que estamos diciendo es que nosotros estamos delegando nuestra capacidad de decidir a alguien más. En ese sentido, les hacía esa relación. No todos los guatemaltecos participamos en esa toma de decisión política, ¿verdad? Es decir, esto, pues la democracia, podríamos decirla estricta, se daba en algunas ciudades de Grecia, donde todas las personas salían, ¿verdad?, a las plazas y pues tomaban esa decisión comunal. Pero eso actualmente pues no se da. Esto pues es utópico, ¿verdad? Porque no, imagínense que para que nos pusiéramos de acuerdo todas las personas que habitamos en la República de Guatemala para llegar a una decisión, pues eso pues prácticamente sería imposible. Por eso es que nuestro sistema es democrático, es decir, sí hay, digamos, acciones o decisiones políticas en las que nosotros podemos participar, como por ejemplo, esta elección de nuestros representantes, pero hay otras decisiones que nosotros, pues, delegamos en ese momento en que nosotros participamos en esa convocatoria a elección. Este es el caso, por ejemplo, de ese nombramiento de los representantes al organismo judicial. ¿Por qué? Porque nosotros hemos delegado, ¿verdad?, esas decisiones que se tomen en nuestro nombre por nuestros representantes al organismo legislativo, que son quienes entonces van a nombrar a estas personas que van a conformar la Corte Suprema de Justicia, dentro de los cuales pues entonces van a elegir a este que será el representante de ese organismo y que entonces va a adquirir esa denominación de presidente del organismo judicial. Entonces, precisamente esta palabra representatividad lo que alude es esa delegación de esa capacidad de decidir por mí o por nosotros a las personas que nosotros democráticamente pues vamos a elegir a través de esos procesos electorales. Lo importante de entender este concepto de representatividad es, por ejemplo, actualmente como Estado conformado, pues nosotros dependemos, por ejemplo, para crear norma constitucional de la Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, nosotros elegimos a nuestros representantes a la Asamblea Nacional Constituyente, que son los que finalmente van a crear la norma constitucional, que es el marco jurídico general y supremo a través del cual pues nosotros como administrados pues debemos regirnos y máxime en el ámbito de la administración pública. ¿Por qué? Porque si a nivel general como ciudadanos nosotros tenemos esa libertad de acción, esto que regula nuestro artículo 5 constitucional, de que podemos hacer todo lo que la ley no prohíba, esto lo tenemos de manera contraria
relacionado para las funciones en la administración pública. Y esto es lo importante, porque dentro de la administración pública solo podemos hacer lo que la ley nos faculta. Entonces, acá por eso es importante entender, ¿verdad? Aunque parece sencillo, ¿verdad? Estos elementos de Estado, estos elementos de ese sistema de gobierno y la forma, entonces, cómo se llega a crear esa normativa en primera instancia constitucional y luego esa competencia delegada en cada uno de esos organismos de Estado que lógicamente generarán otro, pues amplían ese marco jurídico general que está contenido en primera instancia en la Constitución Política de la República. Entonces, dentro del ámbito administrativo, lo que tenemos que tomar en cuenta es que únicamente podemos realizar lo que la ley nos faculta, es decir, solo podemos hacer lo que pues se conoce como competencia, ¿verdad? O funciones. Y esas funciones pues están delegadas, como les mencionaba, en primera instancia para cada uno de los organismos de Estado, y esto deviene de la Constitución Política de la República. Pero de esa organización política deviene también una estructura administrativa, y esa estructura administrativa entonces está conformada por todos los órganos administrativos, que son las instituciones o entidades que conforman esta estructura del Estado, para poder gestionar lo público. Y entonces acá es donde ya ese marco jurídico toma una relación preponderante. ¿Por qué? Porque entonces cada una de las instituciones podrá ejercer solo esa función o competencia que le es propia porque la ley se lo delega. Igualmente nosotros, como recurso humano, como funcionarios o empleados públicos, vamos a poder realizar esas actividades dentro de cada una de las instituciones que conforman el sector público únicamente en cuanto a las competencias que le son delegadas a cada uno de los cargos que van a conformar esa estructura de personal dentro de esas actividades que van a llevar pues cada uno de esos departamentos, secciones o dependencias en que se conforme o estructure a su vez cada una de esas instituciones que conforman esa estructura que denominamos estructura administrativa del sector público guatemalteco. Por favor, si alguien más quisiera intervenir. Bueno, entonces, acá, de manera general, creo que están enviando mensajes al chat. Bueno. Entonces, acá, como les mencionaba, aquí lo importante es este elemento poder que emana de ese grupo social que está asentado en ese territorio determinado. Y lo importante, entonces, es vemos cómo ese poder organizado, ¿verdad? Entonces, en primera instancia, crea lo que se denomina contrato social o Constitución Política de la República. A través de ese contrato social o régimen jurídico, entonces ya nosotros organizamos ese poder o sistema de gobierno y mencionábamos que el sistema de gobierno, pues sus características, republicano, democrático y representativo. Pero dentro de este aspecto del sistema de gobierno, precisamente, otro de los elementos importantes que también nos engloba con el marco jurídico y la forma de organizar ese poder, pues conlleva a esta normativa que es la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Acuérdense que nosotros como tema general del curso, pues hablamos de ese marco jurídico, de esa estructura del Estado y de la administración pública. Pero es importante entonces entender que para poder organizar políticamente al Estado, pues se necesita, como les mencionaba, de esa suma de voluntades para pues poder crear esa normativa básica. Pero esa forma en que se organiza el Estado, pues en este modelo, podemos decirlo así, de contrato social, esto también implica que ya pues ese modelo de Estado se ha creado y se ha fortalecido a través de una normativa interna. ¿Por qué? Porque esta creación del Estado pues puede surgir también como un choque o conflicto social, ¿verdad? Esto, digamos, todos los estados, digamos, de una manera primigenia, se organizan, ¿verdad? En ese sentido, pues a través de un conflicto social. Digamos, cuando uno revisa la historia, uno puede percatarse que cada uno de esos estados, pues nace de ese estallido social, de ese conflicto.
lógicamente, después de que existe ese conflicto o enfrentamiento social y ya nace ese Estado nuevo, pues ese Estado nuevo se organiza, ¿verdad? Se organiza a través del régimen jurídico, es decir, de esa suma de voluntades, pero ya de forma ordenada, como les mencionaba, a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Toda esta normativa que conlleva esa creación de esa Asamblea Nacional Constituyente, que es el órgano facultado para crear la norma constitucional, pues esto también lo vemos también organizado a través de una ley específica. En Guatemala, pues es la ley electoral y de partidos políticos. Entonces, aquí tal vez llamar su atención, ¿verdad? Porque nosotros, como sociedad, pues necesitamos organizarnos, es decir, esa estructura política que emana precisamente de esa organización social, pues esto, pues nosotros lo vemos, digamos, representado, o esa representatividad la vemos materializada en primera instancia por todo este conjunto de normas que se encuentran contenidas en la ley electoral y de partidos políticos. ¿Por qué? Porque únicamente, es decir, ese ordenamiento y ese poder social únicamente lo podemos ver materializado ya al momento de poder tener esa convocatoria a elecciones populares. Únicamente podemos llevar a personas a que puedan ser postuladas a esos cargos de elección a través de organizaciones políticas. Entonces, aquí es donde, digamos, ese marco normativo también amarra esa conformación o estructura política del Estado actualmente. ¿Por qué? Porque solo podemos participar a esos cargos de elección popular a través de una organización política, ¿verdad? Entonces, esas organizaciones políticas que pueden postular a candidatos a cargos de elección popular, pues son los partidos políticos o los comités cívicos electorales. Entonces, acá, como les mencionaba, lo importante es llamar su atención a lo importante, ¿verdad? Que es esa forma de organización social, pero no solo esa organización social, sino la participación dentro de determinada organización política, porque va a ser el único elemento que va a poder llevar a personas a que puedan postularse a esos cargos de elección popular y que nosotros entonces luego podamos elegirlos y que estos puedan entonces ser esas personas que nos van a representar, ¿verdad? Como les mencionaba, esa representatividad, ¿por qué? Porque nosotros delegamos esas facultades, esa toma de decisión común, las delegamos al momento de ir a las urnas y depositar nuestro voto. Entonces, aquí dentro de ese sistema político electoral que les mencionaba, esto pues lo vemos ya pues en manera normativa, todo lo encontramos en la ley electoral y de partidos políticos. Aquí lo importante era mencionar esas organizaciones políticas. En Guatemala son 3, son partidos políticos, son comités cívicos electorales y las asociaciones con fines políticos. Pero en el caso de las asociaciones con fines políticos, pues estas no tienen esta competencia para postular a personas a cargo de elección popular. ¿Verdad? Aquí la finalidad de estas asociaciones con fines políticos pues son únicamente finalidad de investigación y de docencia, ¿verdad? En cuanto al sistema político electoral, pues también es importante mencionar los sistemas electorales. ¿Por qué? Porque en Guatemala pues tenemos uso de diferentes formas de elegir a nuestros representantes. Entonces, en este sentido, mencionar el sistema de mayorías, el sistema de representación de minorías, y Guatemala pues utiliza el mixto porque utilizamos tanto el sistema de mayorías como el de representación de minorías. Por ejemplo, en el caso de mayorías también tenemos 2 particularidades o 2 casos que se pueden dar en ese sistema de mayorías. Cuando nosotros vamos y elegimos a nuestros representantes al organismo ejecutivo, pues acá se da el caso, tanto en el ejecutivo, se da el caso en que podemos nosotros tener un sistema de mayorías absolutas y mayorías relativas. Hablamos de un sistema de mayorías absolutas, como les mencionaba, el caso de la elección del binomio presidencial. Y se necesita una mayoría absoluta porque necesitamos que sea la mitad más 1 para poder otorgar, ¿verdad?, ese cargo a ese binomio presidencial.
Pero en el caso de las municipalidades, que son esos poderes locales, pues nosotros estamos utilizando en Guatemala el sistema de mayoría relativa, es decir, acá no necesitamos que exista un 50% más uno, sino únicamente aquí la corporación municipal va a ganar esa planilla, el caso del cargo de alcalde y síndicos, este grupo de organización política que obtenga la mayoría de votos sin importar, ¿verdad?, si son el 50% más uno. Otro, digamos, de los aspectos importantes dentro de este marco jurídico de la administración pública sería todo lo que concierne al régimen tributario financiero, porque lógicamente para que pueda funcionar este sistema estatal y este sistema de gobierno, pues necesita de recursos. Entonces acá pues vamos a hacer un poco de hincapié en esta normativa que abarca este ámbito de régimen tributario financiero. Aquí, por ejemplo, del Código Tributario, la ley de presupuesto y cómo se conforma ese presupuesto, por ejemplo. Y el concepto de administración pública en sí, ¿verdad? Porque acá esto, digamos, es lo toral del curso, ¿verdad? Hablamos de la administración pública y aquí en el caso del concepto de administración pública, pues hacíamos alusión a que uno de, este puede observarse desde varios puntos. Buenas noches, no sé si solo soy yo o todos perdimos el audio de la doctora. Sí, no se escucha. Se fue el No audio. escucho, yo hasta ahorita pueden ingresar. Si no, no se escucha. Se salió todo. Sí, ok. Para todos creo que se salió todo. Buenas noches, les saluda Blanca de Chimaltenango y tampoco puedo ver nada de audio y nada de pantalla. Sí, se salió. Sí, no se escucha, la licenciada no se escucha. Bueno, solo nosotros. Feliz noche. Yo creo que solo No. nosotros quedamos. Ah, Rafita. Bien portado. No, ahí está viendo ahí. No se puede. Pero no se escucha nada, licenciados. Ella fue la que se silenció. O sea que ya finalizó la No, videoconferencia. ella está ahí, pero tiene el micrófono apagado. Apagado. Ajá. Hay que escribirle. Ya lo voy a escribir yo. Ahí está, ahorita lo quitó. Ya. Licenciada. Doctora, no se escuchaba. Ya se No nos, escuchaba nada. ya se nos agotó aún más el tiempo, pero aún todavía tenemos tiempo de finalizar. Disculpen la interrupción. Como les mencionaba, aquí para mí, tal vez para culminar la sesión, era hablar un poco sobre el concepto de la administración pública, que si bien es cierto, habíamos mencionado que la administración pública lo conforma ese conjunto de órganos administrativos a través de los cuales se gestiona lo público con el objetivo final de conseguir ese bien común. También tenemos que, lo más importante es comprender que como toda ciencia, la administración pública básicamente tiene un aspecto que lo funda y es el aspecto teórico-científico.
Entonces vamos a tener la perspectiva teórica científica de la administración pública, la perspectiva estructural, que como bien mencionábamos, van a ser todas estas instituciones que devienen de esa primera estructura que conforma el Estado, que es esa estructura política, como ese poder organizado a través de nuestro sistema de gobierno, el cual se desarrolla en otro tipo de instituciones, que es lo que conforma precisamente el ámbito estructural de la administración pública, en primera instancia con la estructura política a través de los 3 organismos de Estado, pero también a través de esas otras instituciones que conocemos, ¿verdad? Con los nombres de instituciones autónomas, instituciones descentralizadas, instituciones de seguridad social, empresas públicas, nacionales o también municipales, también las entidades financieras y también los gobiernos locales como parte de esos gobiernos, como parte de esas instituciones autónomas y descentralizadas, que esto pues tal vez la otra clase lo vamos a ampliar un poco más. Pero también el ámbito de la administración pública desde lo funcional, y desde lo funcional es donde veíamos y podemos enlazar tanto ese concepto de ese grupo de personas que también conforman ese concepto de la administración pública, y aquí encontrábamos a los funcionarios y empleados públicos, pero lo más importante es enlazar desde ese ámbito de la administración pública, desde lo funcional, el ámbito de la actividad formal y la actividad material. ¿Por qué? Porque en el ámbito de la actividad formal, aquí lo que nos establece la administración pública, que les hacía relación, es que acá todo lo que nosotros hacemos en la administración pública, pues tiene que estar contenido en norma. Entonces, aquí también logramos enlazar ese concepto de marco jurídico. Y entonces, ¿qué quiere decir ámbito formal? Pues el ámbito formal es la ley, ¿verdad? Es lo que la ley, la competencia que la ley establece a cada una de las instituciones que conforman el ámbito estructural de la administración pública, pero también esas competencias que delega en cada uno de esos, de ese grupo humano que a través de los cuales pues se administra, que son los funcionarios o empleados públicos. Y por otro lado, desde el ámbito funcional, o este ámbito de la gestión pública, el ámbito material, que van a hacer esas acciones que se realizan en la práctica, es decir, lo que se ejecuta, porque no todo lo que establece la ley, ¿verdad? Lo que establece ese ámbito formal de la administración pública se ejecuta, ¿verdad? Nosotros sabemos que solo podemos llegar a realizar cierta parte de esas funciones que se establecen para cada una de las instituciones y para cada uno de los puestos de trabajo. ¿Y eso por qué? Porque eso también depende del presupuesto, que lo veíamos en otro de esos sistemas que van a ser parte de este subsistema de ese concepto de Estado. Y dentro de la teoría científica, pues hablar de esa teoría científica que es la que nos da esas bases sobre las cuales teóricamente pues se puede desarrollar, ¿verdad? Todo ese ámbito competencial de la administración pública. En ese sentido, por ejemplo, hablar del sistema de la gestión pública, y aquí pues ustedes pues ya en la práctica pues hablarán respecto de esos sistemas, por ejemplo el sistema burocrático, que es el sistema ideal creado para la administración pública, pero que ha tenido cambios sucesivos, como cambios se tienen a través de lo social, que principalmente cambios culturales o cambios tecnológicos, y esto pues va generando esos diversos cambios de paradigma que nos van a llevar a enfrentar esos problemas sociales y que van a buscar ese mejor encauce de ese para llegar a ese cumplimiento de ese objetivo que es el bien común. Entonces aquí, por ejemplo, podríamos desde ese ámbito científico, pues hablar de la burocracia, la nueva gerencia pública, la posnueva gerencia pública y el paradigma en que actualmente nos encontramos, que es el gobierno abierto. Pero también acá dentro de la administración pública y ese ámbito científico, tal vez hablar de 4 elementos fundamentales dentro de la teoría de la administración. Y esos 4 elementos fundamentales de la teoría de la administración son la planificación, la organización o estructura, la dirección o ejecución y el control. Esos 4 elementos que les menciono se desarrollan dentro de la teoría administrativa, son base, y esto pues lógicamente se enlazarán en todas las actividades que se realicen dentro del ámbito del Estado, de la norma jurídica y del quehacer de la administración pública. Si lo interpolamos y lo podemos como interpolar a cada uno de los conceptos que he señalado, la planificación la vemos
materializada en la Constitución Política de la República, porque este es el origen, ¿verdad? Prácticamente aquí planeamos ese objetivo al que quiere llegar ese grupo social que es el bien común. Entonces la planificación la podemos ver representada a través de esa norma constitucional. La organización o estructura, como les mencionaba, esa organización que básicamente inicia desde ese consenso social sobre ese sistema de gobierno como forma de organización del poder. Entonces, esa estructura inicia desde el ámbito político en ese sistema republicano, democrático y representativo, y del cual pues va a desarrollarse en toda esa estructura de instituciones que son necesarias para poder cumplir esos fines del Estado, y que es ese concepto estructural de la administración pública. La dirección o ejecución, que la vamos a ver representada aquí precisamente a través de esas personas que nosotros elegimos, ¿verdad? Y que van a configurarse como nuestros representantes aquí de manera primigenia, ¿verdad? Aquí materializados a través de los cargos de presidente de cada uno de esos organismos de Estado, y el control que es necesario para poder ir verificando si nosotros estamos llegando o se está cumpliendo a través de esas acciones que estamos generando dentro de la administración pública, se está consiguiendo ese objetivo central y final, que es el bien común. Bueno, entonces esto, como les mencionaba, esto es solo, digamos, esa primera parte para poder ir entendiendo un poco más esos conceptos fundamentales sobre los cuales se desarrolla el curso. Doctora. Sí, por favor. Perdone, nos podría hablar brevemente, ya casi no nos queda tiempo, pero por el tema de las tareas nos preocupa, porque como eso básicamente es lo que vale los puntos, ¿será que nos puede dar una breve descripción cómo trabaja usted? Perdone. Sí, aquí, por favor, en el caso de las tareas, el primer trabajo que ustedes tienen que desarrollar ya lo tienen en los documentos de apoyo. Si alguien tuviera alguna pregunta específica sobre ese primer trabajo. La resolución de 2 cuestionarios. Ya. Sí. Miren, como en este momento está un poquito difícil la situación sobre los cuestionarios y hemos tenido problemas con CES, aunque actualmente pues creo que ya está empezando a funcionar, pero no sabemos, digamos, si todavía está en proceso de ampliación. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a realizar los cuestionarios, pero estos van a ser realizados, es decir, no con tiempo, sino yo les voy a enviar el cuestionario y va a ser un ejercicio el que ustedes tendrán que responder y enviar por correo electrónico. No va a estar sujeto al control de tiempo que habíamos tenido en cursos anteriores, ¿verdad? Entonces, Gracias. pues va a ser una actividad individual, ¿verdad? Que cada quien pues va a desarrollar y va a dar respuesta a esas preguntas, pero la única diferencia es que no vamos a tener la presión del tiempo que teníamos en algunos cursos anteriores, ¿verdad? Dadas las circunstancias actuales en que pues se ha dado esta problemática. ¿Alguna otra duda respecto a las actividades? ¿Alguna duda puntual? Doctora, habla sobre participación en foros en cada unidad, 10 puntos, en total son 30 puntos. No sé si como hicimos con el doctor Luch, trabajamos básicamente algunos cuestionarios, algunos resúmenes, como para darle la puntuación a los foros. Así lo vamos a hacer con usted por el hecho de que no estamos en la plataforma en este momento. Fíjese que eso también va desarrollado en el material que yo les envié. Ahí se menciona actividades y ahí detalla la actividad de foro, ¿verdad? Aquí también va a tener diferencias en cuanto a las modalidades anteriores, porque ustedes pues van a dar respuesta a esas preguntas generadoras del foro. Esas ustedes ya las tienen ahí, en donde están sus actividades. Ahí dice preguntas generadoras del foro. Entonces, ustedes van a dar respuesta a esas preguntas generadoras y van a enviar su archivo mediante correo electrónico. Aquí la diferencia es que no vamos a poder nosotros interactuar, o sea, no va a haber una respuesta inmediata. Y principalmente porque en los foros, digamos en la modalidad normal, pero ustedes tenían que responder a esas preguntas generadoras, pero también tenían que comentar 2 respuestas de sus compañeros. Lógicamente esa parte de poder comentar las respuestas de sus compañeros pues no se va a poder realizar,
pero sí pueden ustedes pues enviar, ¿verdad?, esas respuestas en el archivo tal y como se les solicita en las instrucciones de las actividades. Gracias, doctora. Y pues como les mencionaba, esta primera unidad pues básicamente son conceptos, esto pues la mayoría estamos relacionados con estos conceptos, pero era importante, como les mencionaba, ir y fortalecer un poco más estos conceptos para poder ya la otra semana pues desarrollar, ¿verdad?, toda esa parte normativa y del Doctora, buenas funcionamiento noches. de la administración pública. Sí, por favor. Le saluda Edwin Saavedra. Mucho gusto, licenciado Saavedra. Con una sugerencia, no sé si podría aplicar, pero ahí se lo dejaríamos a su criterio profesional académico. Participación de las videoconferencias como para hacer que todos los compañeros participemos, porque me imagino que hay muchos que no se han conectado, ¿verdad? Una forma como de cambio porque no tenemos foro o participación en foro. Sí, fíjese que precisamente hoy, porque tal vez es la primera videoconferencia y como el material precisamente se les envió hoy y hoy era la videoconferencia, tal vez hubo un poquito, digamos, de problema en cuanto a la participación. Pero sí me gustaría que la semana siguiente, pues esto sea interactivo, como les mencionaba al inicio. Entonces, lo que podemos hacer la semana siguiente es que, con la lectura de esta unidad, pues ya podemos interactuar, ¿verdad?, con preguntas y respuestas la otra semana y ya, digamos, tener solo 20 minutos de aporte, digamos, de ya una puntual conferencia sobre algunas temáticas de la segunda unidad. Pero sí, lo importante es que podamos interactuar. Lógicamente, hoy fue un poco difícil porque no manejaban el contenido de la unidad, pero aunque podamos utilizar este mismo, pero sí recapitular por lo menos 20 minutos de la siguiente sesión, por favor. Así que lean el contenido y pues los aportes o preguntas serán bienvenidos en la siguiente sesión. Gracias, doctora. Bueno, entonces les agradezco mucho la atención y espero pues que la siguiente sesión ya podamos interactuar un poco más, pero por lo menos pues darles la bienvenida al curso y pues solicitarles la lectura del material. Y ya saben que quedo a sus órdenes a través del correo electrónico y a través del chat. Un gusto de saludarles y que pasen feliz noche. Hasta luego. Gracias. Feliz noche. Feliz noche. Gracias. Feliz noche, doctora. Feliz noche. Hasta luego. Buenas noches.